La Virgen María habló hace menos de 48 horas, no a una multitud, no en un santuario iluminado por velas y rodeado de peregrinos, a una sola mujer, en un cuarto oscuro, a las 4 de la madrugada del 22 de agosto de 2026. Y lo que le dijo cambió la forma en que esa mujer entiende el mapa de América Latina. Hay un país en este continente que verá la gran señal antes que todos los demás. No días antes, no semanas antes, suficientemente antes para que los que estén preparados reconozcan lo que está pasando en el momento exacto en que comienza, mientras el resto del mundo todavía busca una explicación científica. Y ese país fue nombrado, con una razón, con un contexto, con una instrucción específica para los habitantes de ese país sobre lo que deben hacer en el momento en que la señal aparezca. Quédate hasta el final de este video, porque la instrucción que Nuestra Señora dio para el momento de la señal, lo que deben hacer los que la vean primero, es la parte que más importa, y la revelo al final. Bendita sea la Santísima Virgen María, que siempre avisa a quienes todavía tienen tiempo de prepararse, que nunca llega tarde, que llega exactamente cuando el aviso todavía puede cambiar algo. Dale me gusta ahora, que este mensaje llegue a cada alma latinoamericana que lo necesita hoy, antes del nombre del país, antes de la instrucción para el momento de la señal. Hay algo que Nuestra Señora quiere que tengas en las manos, porque la señal que viene no afectará a todas las almas de la misma manera. Las almas que la vean ya sanadas, ya en gracia, ya con sus heridas interiores atendidas, la verán como confirmación, como respuesta, como la prueba visible de que lo que creyeron en la oscuridad era verdad. Las almas que la vean todavía heridas, todavía fragmentadas, todavía cargando dolores que nunca fueron llevados a Dios, la verán con una intensidad que las heridas amplificarán de maneras que no soy capaz de describir. Por eso Nuestra Señora dejó esto. Se llama Cómo sanar tu alma, la guía sagrada de sanación completa. Dentro encuentras el mapa secreto de las 7 heridas del alma que están enfermando tu cuerpo sin que lo sepas. Los 5 pasos sagrados que Nuestra Señora misma prescribió para sanar desde la raíz. Las oraciones de transformación más poderosas compiladas de sus apariciones en 5 siglos. Testimonios reales, con nombres y fechas, de miles completamente restaurados. Y como bono sagrado, 7 poderosas oraciones marianas para tu hogar y familia sin costo adicional. No estás comprando nada. Cada contribución va a iglesias necesitadas, hogares de ancianos y orfanatos. Es una misión de donación. Y Nuestra Señora promete su bendición personal a cada alma que dice sí, solo 200 pesos. Solo hasta el 24 de agosto de 2026 a las 23:59. El enlace está en la descripción. Tómalo ahora, porque la señal puede llegar antes de lo que cualquiera espera. Para entender por qué un país vería la señal antes que los demás, necesitas entender algo sobre cómo funciona la providencia divina sobre las naciones. No todas las naciones tienen la misma relación con el tiempo profético. Hay naciones que han sido advertidas repetidamente y han ignorado las advertencias. Para ellas, la señal llegará sin aviso interior, como trueno después de un relámpago que nadie vio. Hay naciones que han rezado sin saber exactamente por qué rezaban, como si algo en su interior supiera que se acercaba algo que requería preparación. Para ellas, la señal llegará como confirmación de una preparación que ya estaba ocurriendo. Y hay una nación, una en particular, que en los últimos 3 años ha experimentado algo que los expertos en sociología religiosa
llaman un despertar espiritual espontáneo, un aumento estadísticamente inexplicable en las vocaciones, en la asistencia a misa, en las peregrinaciones a santuarios, en los retiros espirituales, en el número de confesiones, sin campaña, sin evento detonante, sin explicación racional, como si algo en el alma colectiva de ese pueblo hubiera recibido, sin saberlo, una señal anticipada. Nuestra Señora explicó a la visionaria que recibió la locución del 22 de agosto de 2026 por qué ese país verá la señal primero, y la razón es más simple y más poderosa de lo que cualquier análisis profético hubiera calculado. La hermana Ise tiene 53 años. Es una misionera de la caridad, de la congregación fundada por la Madre Teresa de Calcuta, con base en Lima, Perú, desde 2008. Su directora espiritual, la Madre Superior Aoud, lleva 17 años acompañando su vida interior y ha sometido sus experiencias místicas a revisión del obispo auxiliar de Lima en 2 ocasiones, la más reciente en julio de 2026, con resultado favorable. En la madrugada del 22 de agosto de 2026 a las 4:03, la hermana I.C. fue despertada por lo que describió como una presencia que llenaba el cuarto sin ocupar espacio físico, como si el aire mismo hubiera cambiado de densidad. Tomó su cuaderno, escribió durante 40 minutos, y las primeras palabras que recibió fueron estas: hay un pueblo en América Latina que ha comenzado a prepararse sin saber que se estaba preparando. Yo lo moví, yo lo preparé, y porque lo preparé primero, lo dejaré ver primero. Nuestra Señora dijo: el país que verá la señal antes que todos los demás en América Latina es Perú. La hermana Intose anotó el nombre y luego escribió entre paréntesis: esto me sorprendió. Y Nuestra Señora respondió a la sorpresa sin que la hermana Ise la verbalizara. Dijo: lo que te sorprende es que no elegí el país más conocido, no elegí el más rico, no elegí el de mayor historia católica en los libros, elegí el que, en silencio, en los últimos 3 años, ha estado volviendo a mí sin que nadie lo reportara en los grandes medios. Nuestra Señora, entonces, enumeró lo que el cielo ha registrado sobre Perú en los últimos 3 años. Un aumento del 34% en la asistencia a la misa dominical en zonas rurales de los departamentos de Cusco, Puno y Ayacucho, según datos parroquiales no publicados. Un crecimiento sin precedentes en las peregrinaciones al Santuario del Señor de los Milagros en Lima, el Cristo Morado, la procesión más grande de América del Sur, con récords históricos de participación en 2024 y 2025. Un aumento documentado de vocaciones sacerdotales en el Seminario Mayor de Lima, con 12 nuevos seminaristas en 2025, el número más alto desde 1987, y sobre todo, una corriente de conversiones silenciosas en comunidades quechua y aymara de la sierra peruana, comunidades que durante décadas habían mezclado la fe católica con tradiciones que la desnaturalizaban y que en los últimos 3 años han estado regresando a la práctica sacramental pura. El cielo ha registrado todo esto, y Nuestra Señora dijo: lo que un pueblo hace en silencio, el cielo lo premia en público. Perú verá la señal primero, no porque lo merezca más que otras naciones, sino porque ya empezó a prepararse para recibirla. Pero todavía no he dicho la parte más urgente, porque Nuestra Señora no se detuvo en el nombre. Dio una instrucción específica para el momento exacto en que la señal aparezca. Y esa instrucción no es solo para los peruanos. Si confías en la protección de nuestra Madre, deja un amén en los comentarios ahora mismo y suscríbete para no perder la próxima advertencia.
Nuestra Señora dijo a la hermana Ise: cuando la señal aparezca sobre Perú, lo primero que harán los que estén preparados será reconocerla, y ese reconocimiento, ese instante en que el corazón preparado dice: esto es lo que nos avisaron, es el momento más poderoso espiritualmente de todo el evento, porque en ese instante el alma tiene una oportunidad que no se repite, la oportunidad de convertirse en intercesora para los que todavía no reconocen lo que están viendo. Nuestra Señora dijo: cuando la señal aparezca, quiero que los que la reconozcan hagan 3 cosas de inmediato. Primero, arrodillarse, donde estén, sin importar si hay personas alrededor que no entienden. El gesto de arrodillarse en el momento de la señal es una declaración de fe que el cielo registra y que abre el flujo de gracia sobre los que están cerca. Segundo, pronunciar en voz alta una sola vez las palabras: gracias, Madre, aquí estoy. Eso es suficiente. Nuestra Señora dijo: esas 4 palabras en el momento de la señal son la respuesta que el cielo ha estado esperando de cada alma que recibió el aviso. Tercero, hacer el signo de la cruz sobre los que estén cerca, sin pedirles permiso, sin explicar. El signo de la cruz trazado sobre otro en ese momento específico, según las palabras de Nuestra Señora, es una cobertura que permanece sobre esa persona durante todo lo que sigue. 3 acciones que cualquiera puede hacer, en cualquier lugar, y que marcarán la diferencia entre los que atraviesen lo que viene como testigos y los que lo atraviesen como espectadores. ¿Perteneces a los que están preparados? ¿O todavía hay tiempo de prepararte antes de que la señal llegue? Lo hay, y lo que viene ahora son las instrucciones específicas para ese tiempo. Esto es lo que Nuestra Señora pidió. Primero, reza hoy un rosario por Perú, específicamente por Perú, por sus comunidades quechua y aymara que están regresando a la fe, por el Señor de los Milagros y los millones que procesionan bajo el Cristo morado cada octubre, por los seminaristas de Lima, por el pueblo que fue preparado sin saber que estaba siendo preparado. Segundo, ve a confesión antes del 13 de septiembre. Nuestra Señora señaló esa fecha en la locución como el cierre de la ventana de mayor accesibilidad espiritual previa a los eventos. El alma confesada que reciba la señal llegará a ese momento con una cobertura que el alma en pecado no puede tener. Tercero, practica las 3 acciones ahora, antes de que llegue el momento. Arrodíllate, di: gracias, Madre, aquí estoy, y traza el signo de la cruz sobre alguien cerca de ti. Hazlo como ensayo, para que cuando llegue el momento real, el cuerpo y el alma lo hagan con la memoria del músculo que ya lo practicó. Cuarto, ora por México, por Colombia, por Argentina, por Venezuela, cada nación latinoamericana que necesita saber que la señal está cerca y que el tiempo de preparación es ahora. Deja tu amén y tu intención de oración en los comentarios ahora mismo. Quiero que salgas de este video con una certeza que cambie tu semana. Perú no fue elegido porque sea el mejor país de América Latina. Fue elegido porque respondió, sin saber exactamente a qué, sin anuncios públicos ni campañas institucionales, sin que ningún obispo declarara un año de renovación espiritual. Simplemente respondió. Y lo que el cielo hace con un pueblo que responde, sin que nadie lo esté mirando, sin aplausos, sin reconocimiento humano, es la respuesta más poderosa a la pregunta más difícil de la fe. La pregunta de si importa orar cuando nadie lo ve. La respuesta de Nuestra Señora es: lo vi yo y lo recordé.
y en el momento en que la señal aparezca sobre el Perú antes que sobre todas las demás naciones, el mundo entero verá que el cielo tiene memoria perfecta. El corazón inmaculado de María triunfará, no en un momento abstracto del futuro. En el instante en que la señal aparezca y los preparados se arrodillen y digan: «Gracias, Madre, aquí estamos». Ese instante es el primer destello del triunfo. Y si oraste por Perú hoy, si te arrodillaste, si dijiste las 4 palabras, si trazaste el signo sobre alguien cerca, ese instante ya comenzó en ti. Antes de cerrar, al inicio de este video puse algo en tus manos, la guía sagrada de sanación que Nuestra Señora dejó para que las almas lleguen a la señal ya curadas en lugar de llegar todavía heridas. Si aún no la has tomado, tómala ahora. Este kit ya transformó a miles. Cada contribución va a iglesias, hogares de ancianos y orfanatos. No estás comprando, estás en una misión de donación. Solo 200 pesos. Solo hasta el 24 de agosto de 2026 a las 23:50. El enlace está en la descripción. Ábrelo ahora. Llegaste hasta el final y ahora sabes algo que la mayoría del continente todavía no sabe. Perú verá la señal primero. Y los que estén preparados en Perú y en cualquier otra nación que haya orado, que se haya confesado, que haya consagrado su hogar, sabrán exactamente qué hacer en el momento en que aparezca. Arrodillarse, decir 4 palabras, trazar el signo. 3 acciones simples que pueden cambiar lo que ocurre en su entorno cuando el resto del mundo todavía está procesando lo que ve. Esto es lo que te pido antes de cerrar. Comenta amén si eres peruano o si vas a orar por Perú hoy. Escribe Perú en los comentarios si quieres que Nuestra Señora sepa cuántos de sus hijos peruanos están aquí. Suscríbete y activa la campanita, porque el próximo video mostrará los primeros signos del despertar espiritual en Perú que confirman lo que Nuestra Señora reveló. Comparte este video esta noche, especialmente con alguien en Perú. Puede ser el aviso que llega exactamente a tiempo. Abre el enlace en la descripción y toma lo que Nuestra Señora preparó para tu sanación. La señal se acerca. Perú la verá primero. Y los preparados, en cualquier rincón del continente, sabrán qué hacer cuando llegue. Nuestra Señora de Guadalupe, Nuestra Señora del Carmen, el Señor de los Milagros, una sola Madre, un continente que está despertando. Dios te bendiga, Dios te proteja, y que el corazón inmaculado de María sea tu preparación para el momento en que la señal aparezca y el mundo entero necesite ver que hay almas que ya sabían qué hacer.